Listo, ya está grabando. Listo. Pues buenas tardes a todos los que están, los que veo. René Estrada, Juan Adriana, Lolita y Ana Rosa. Bueno, Hola maestro, buena tarde, buena tarde. buenas tardes. El tema que empezamos la semana pasada es sobre Xochiquetzali. Me costó mucho trabajo encontrar toda la relación que hay entre ese personaje y todos los que tienen que ver con la naturaleza, pero los fui encontrando uno por uno. Es más, están. Lo que no sé es por qué no les hacen caso, no los relacionan entre sí. Nos da otra lectura diferente que la diosa del amor, la diosa de las artes, la diosa de las prostitutas, la diosa de los adulterios. Todo lo que le cargan es de donde proviene de mentalidades que se ve que provienen de monasterios, que se ve que provienen del ámbito, de ese ámbito secreto de los religiosos en Europa. Pero poco a poco fuimos y bueno, ya esto lo habíamos empezado hace mucho, es más, en el libro de Las flores en el espejo, lo intentamos, y muchos de los textos que van ustedes a ver muy cortados, están en el libro. Y si quieren conocer el tema más amplio, todo está en ese libro, en Las flores en el espejo. Entonces ahorita vamos a tratar voy a tratar de ir eh, al, paralelamente a la diapositiva y a lo que les puse de texto, explicando algunas cosas para que para ustedes sea mucho más comprensible. Entonces, ¿cómo me meto a las diapositivas? Ujú. Bueno, voy a jalar estos más para acá. Luego los centramos también, los necesitamos hasta arriba. Bueno, el tema es Xochiquetzali. Esta era la primera. El tema es la esencia femenina, la esencia puramente femenina. Se ve que hubo una reunión en alguna parte en Brasil en Costa Rica de mujeres danzantes y en este momento están uniendo su fuerza. Yo le puse arriba Xochiquetzali y el lema que siempre les pongo cuando vamos a tratar de la dualidad: cada hombre y cada mujer de cada pueblo reconoce el origen dual de todo lo que ve en sus ojos. Venimos de lo antiguo, de la esencia y hechura de Ometecutli y Ovesiguas. Procedemos de la esencia dual. Y vamos a ver muchos aspectos de esa esencia dual. El tema que nos toca desarrollar ahora es un tanto complicado. Sí se aborda en un conjunto de datos. Todo lo que encontramos en las fuentes históricas son datos y datos y datos, pero no encontramos esencia, que es esa esencia es la que sí encontramos cuando platicamos con la gente en los pueblos, o más arriba en las rancherías, o más arriba en la montaña. Y ahí está la esencia para entender todo esto. Si ni se entiende, ni se puede penetrar en esa esencia. Entonces, si se aborda en un conjunto de datos, pues muestra muchas facetas acerca de una diosa que tiene, según los datos recogidos por evangelizadores de gran peso e importancia, como Fray Diego Durán y Fray Bernardino de Sahagún, influencias muy positivas para los seres humanos en el amplio campo de las artes y del desarrollo de la creatividad, pero también la ubican como representante en el otro extremo de la Ciguayotl, la feminidad, al nombrarle con saña y con tendencias llenas de desaprobación y de rencores, como la diosa de las rameras, del placer carnal y del adulterio. En estos textos se va viendo precisamente esa misoginia que les iban inyectando desde su formación como, pues desde legos hasta ser frailes, porque, vaya, la diosa de las rameras, del placer carnal, como si fuera un delito, y del adulterio, a la manera de las mitologías de pueblos lejanos, como los hindúes y los griegos,
Los dioses de lo que pomposamente llamaron el Nuevo Mundo, desde las mentalidades monacales, monacal quiere decir que proviene de un monasterio, se mueven en la tierra y en el espacio como seres humanos y como deidades a la vez. O sea, ellos no podían entenderlo como representantes de las fuerzas de la naturaleza, sino a fuerza como hombres o mujeres dioses y diosas, o como deidades poderosas que estaban jugando con los seres humanos. Xochiquetzali es entendida como una mujer hermosa, bueno, como una diosa hermosa, que tiene varios consortes. El primero de ellos, en el que coinciden varias crónicas, se llama Piltzintecutli, una de las representaciones del desarrollo cotidiano del sol. Otra de sus parejas es Tlaloc, el licor de la tierra, que fertiliza los campos sembrados, y quizá la más importante, como lo veremos adelante, la pareja más adelante, más importante, es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, el humear del espejo. Esta ilustración me la encontré en internet, me llamó la atención porque es un caracol de caracoles, un caracol hecho de caracolitos. Y porque todo lo que fuimos encontrando es completamente evolutivo, y que todo lo que es evolutivo pues tiene que ver precisamente con desde nuestra conciencia, lo que reflejamos y lo que tenemos que ir dejando de huella sobre la tierra, siempre en forma evolutiva. Aumentan los mitos sobre Xochiquetzal, pues afirman que no solo era una diosa de la belleza, sino que además también poseía poderes muy fuertes. Es por ello que existen referencias en donde se dice que podía transformar a las personas, a los que le caían mal, en alacranes. Me estoy recordando que eso mismo decían de la gobernante de Malinal, como de Malinalxóchitl, pero en realidad, eso solamente pasaba en la mente de los que llegaron a analizar todo esto. Sin duda tenía, bueno, para transformar a las personas en alacranes quizá no, pero sí ese poder mental que tiene este tipo de personajes, sobre todo de fuerza mental femenina, pueden proyectar muchas cosas, y no por maldad, sino porque así se requiere muchas veces en la vida. Sin duda tenía todo lo necesario para ser un tanto respetada y amada como temida. En los relatos en los que aparece su presencia, es una diosa de la hermosura envuelta en numerosas y contradictorias leyendas. Creo que es el personaje que tiene más leyendas de todos los que hemos estado estudiando. Ante la gran disparidad resultante de los datos recogidos, nos vamos a intentar acomodar en un proceso de comprensión de orden progresivo, desde los orígenes míticos hasta que las fábulas y los mitos por sí mismos aclaren cómo encajan en el papel fundamental que tiene la esencia femenina presente en todo lo que existe en la naturaleza. La esencia femenina es belleza, cariño, confianza, unión, alegría, cuidado, intuición, creatividad, aliento, apoyo, calidez, ternura, fluidez, sensualidad y muchas más cualidades que conforman en dualidad la fuerza de la vida, la energía vital. Y no le seguí poniendo más adjetivos porque aquí tengo puras mujercitas y no van a caber. Todo lo que sabíamos acerca del pensamiento de los pueblos prehispánicos, voy a bajar el cintillo. Todo lo que sabíamos acerca del pensamiento de los pueblos prehispánicos ha sido por la información que ha llegado hasta nosotros sobre los dioses que adoraban sobre todo los mexicas. Pero actualmente vamos vislumbrando entre ese tejido idolátrico que posiblemente fue creado en el siglo XVI con la idea, aceptada en la actualidad, de reafirmarlos como pueblos politeístas, adoradores de entes demoníacos, como todos los mesoamericanos. Eso lo dicen ya
y hay historiadores y, bueno, expertos actuales. Pueblos politeístas, adoradores de entes demoníacos como todos los mesoamericanos. Es muy riesgoso asegurar todas esas cosas. O bueno, si se asegura, pues que se asegure, pero con pruebas, no solamente porque lo dijo un religioso en el siglo XVI y ya todo el mundo lo copia exactamente así sin analizar el trasfondo. Pues bien, esa socorrida versión ya no dudamos que proviene de mentalidades temerosas, les tenían miedo a las mujeres sobre todo, que fueron plasmadas en las crónicas de los evangelizadores que llegaron al Nuevo Mundo después de la funesta invasión. Y miren, les puse hasta un diablito que le está ahí, se le cayó el chicotito porque estaba haciendo chicotazos. Se detuvo el movimiento después de la funesta invasión. De entre ellos, los que más abundaron sobre los mitos y los ritos, dando continuidad a una labor comenzada por los franciscanos Fray Andrés de Olmos y Fray Juan de Zumárraga, fueron el franciscano Fray Bernardino de Sahagún y el dominico Fray Diego Durán. Y es a partir de sus textos que nos es posible conocer a uno de sus conceptos relacionados con la esencia femenina, a quien llamaron por medio de un sustantivo trunco Xochiquetzal. He tenido algunas discusiones con expertos en estas cosas, que por qué le dicen Xochiquetzal, si el sustantivo completo es Xochiquetzali. Dicen que porque ninguna de las fuentes dice Xochiquetzali, que todas dicen Xochiquetzal. ¿Y por qué? Porque está equivocado en todas las fuentes, lo vamos a seguir haciendo así, pero por ahí Diego Durán, cuando describe la fiesta de Xochiquetzali, en todo ese capítulo no le dice Xochiquetzal, sino Xochiquetzali, y es una fuente histórica. Lo que pasa es que no se preocupan por abundar y por analizar completamente su labor. Sobre su origen, tomamos algunas versiones que coinciden entre sí y arreglamos una síntesis desde la obra de Fray Jerónimo de Mendieta, quien nos ofrece esta visión acerca del origen de Xochiquetzal. Y dice, la mayoría coinciden, en otras le dan otro origen, pero casi todas coinciden en que de los dorados cabellos de Tonacacíhuatl, y bien de Tonacacíhuatl, nació una criatura divina, señora de la hermosura, llamada Xochiquetzal, así dice la fuente. Cuando estoy copiando los textos históricos, no puedo cambiar la ortografía, pero cuando pongo cosas mías, va a decir Xochiquetzal, llamada Xochiquetzal. Fue formada en el Teteucan, el lugar que está desde los 9 cruzamientos. Todavía no sé bueno, cómo era ese lugar. Llegó a la tierra por sobre los aires hasta Ayaucaltitlan, que también se llama Xiu Ayautitlan. Es la casa de la brisa y de la niebla azul turquesa, desde donde empezó a hacer que todo lo que hay sobre la tierra tuviera algo hermoso, delicado y bello. Ven a ver los juegos de movimiento, mija. Tomó el Cusamalost, el gran arco de colores, que como una gran serpiente se levanta entre los rayos de Tonatiuh y de la húmeda neblina, y con los colores de esa serpiente de colores, la Tlapalcoatl, fue dando belleza y armonía a todo lo que existe para darle a los espíritus estímulos de perfección. De los cabellos de Tonacacíhuatl, dice el texto, lo cual significa que la cabellera de donde se desprende Xochiquetzali está formada del tona del sol, aclarando que la dualidad que conforma a Ometeotl es masculina y femenina, conocida como Omecíhuatl y Ometecujli, pero actuando en el todo comprensible. Pero en la naturaleza sobre la tierra, esa misma dualidad, al nutrirse del tona, recibe los nombres de tona,
Acacihuatl y Tona Acatecutli. Por lo que es fácil deducir que Xochiquetzali es pura energía femenina derivada de Tonatiuh por medio de sus rayos de calor, luz y energías vitales, pero de naturaleza femenina. Posteriormente, baja sobre todos los aires, lo cual entendemos como de todas partes, pues los aires o vientos vienen de todos los rincones. Al llegar a Intlaltícuac, sobre la tierra, el cronista Diego Muñoz Camargo sitúa a Xochiquetzali en un lugar fantástico, a modo de un paraíso, pero un paraíso sacado de su Biblia, lleno de fuentes y florestas, custodiada de muchos servidores. Los nombres de este paraíso son Xochitlicacan, un lugar entre las flores, ubicado en el Chignaunepaniuhcan, que son los 9 entrecruzamientos, o Itzeejecayan, en donde sopla el viento frío de la obsidiana. El nombre completo en lengua mexicana es del lugar, en conjunto, Temo, Tamo, Tamowan, Ichan, su morada desde donde ella desciende, y en su entretenimiento comenzó a hilar, a tramar y a tejer cosas primas y muy curiosas, primas es primorosas, y la describe como la mujer más linda y hermosa que los seres humanos podían imaginar. El canto de Xochiquetzali dice, Atrayuhuican ni Xochiquetzali. De la región de la niebla, junto está Xochiquetzali, Ayamo. De la casa de la orilla, de donde procedemos, Tecaliuhcan, Tamohuanchan, donde llorabas, oh ofrendador del viento, Pilsintecucli, señor niño. Yequintichuhca Aya, Tlamacas Ejecatla, Pilsintecucli, on Ki Yatemoa, Aya. En Xochiquetzalan, donde se esparce la niebla, por todas partes estará. Ye Xochiquetzala, Xoyauía, Aitopanás. Vamos descubriendo que el tona, la energía plena, madura y femenina en ella contenida, se distribuye en forma de fertilidad, fecundidad y en la mente creatividad y cariño en diferentes representaciones en las cuales se encuentran la esencia primigenia de Xochiquetzali como un concepto femenino en el que residen todos los atributos de la mujer, desde el vientre durante el embarazo y luego en su nacimiento y luego en la niñez, como la chispa de alegría que ilumina un hogar. ¿Qué mejor ejemplo para reconocer la esencia femenina más cercana a nosotros en la mujer y en su desarrollo de toda la vida? En la naturaleza, ay, no le puse dibujo. En la naturaleza está presente en todos los elementos, pues de su origen, en todo lo que existe es dual. Y en las narraciones tiene presencias y rostros diferentes en donde quiera que se sienta su actividad. Encontré muchos dibujos de ella rubia, morena, de pelo güero, de pelo negro, y de diferentes facciones, pues según el autor de cada códice o de cada mural, pero siempre tratando de manifestar una gran belleza en esa representación femenina. Xochiquetzali es la representación femenina de lo que cada ser humano percibe hermoso en la naturaleza. Fray Juan de Torquemada y Diego Muñoz Camargo sitúan a Xochiquetzali morando sobre los 9 entrecruzamientos, Chignau, Nepaniuhcan, Itzehecayan o noveno cielo. Pero Fray Juan de Zumárraga la sitúa en un 13º nivel, al que le llama cielo 13º, Matlaqueyilhuicatl. Y dice, antes de la creación, fíjense ustedes que están hablando de una creación muy al estilo de todas las filosofías que llegaron de Europa. Antes de la creación, solo existía el cielo 13º, en el cual vivían el dios Tonacatecutli y su esposa Tonacacihuatl, por otro nombre Xochiquetzali,
Aquí encontramos la primera liga. Tonacatecutli, por otro nombre Xochiquetzali, no conocía origen en el principio de la creación. O sea que está presente Xochiquetzali como elemento femenino, como esencia femenina, desde donde procede del Tona del Sol, pero en esencia femenina, Tonacacíhuatl. Por eso también Tonacacíhuatl, según esto, se llama Xochiquetzal. No conocía origen en el principio de la creación. Entonces, desde este momento nos vamos despojando de la idea de una diosa en un nicho a la cual hay que ir a rezarle. Y vamos encontrando que va a ir apareciendo en todo lo que existe alrededor de nosotros. Vean ustedes, ay, no se ve ahí, este es muy importante. Este es de la lámina 8 del Telleriano y la lámina 22 del Telleriano, en donde aparece el nombre de su chiquezal o su chisal, su chixal. Pero digamos que esta figura que ustedes aquí es una Xochiquetzal, pero al mismo tiempo es Tonacacigua o Xumijco o Chicomecoatl o Xochiquetzal. Entonces ya le encontramos más y más proyecciones. Xochiquetzali, Tonacacíhuatl, Oxomosco y Chicomecoatl. En la otra, allá ya la vemos, ya no tiene tantos, pero la vemos como Xochiquetzal. Y en este códice dice mujer de Sinteotl. En otras vamos a ver que ella es su mamá. Por eso es un embrollo tratar de dilucidar parentescos entre todas estas versiones. Lo que fuimos haciendo fue ir acomodando para que tuvieran una idea un poquito más fluida y un poquito más lógica. Desde un principio a los personajes deificados les vamos a ir quitando la identidad de diosas unitarias, como sabíamos que era Xochiquetzali. Entonces, Xochiquetzali, ya en las tablas calendáricas, ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es regente del día 1 Xochitl, Xochitl, una flor, por lo que fíjense ustedes cómo lo describen, por lo que las mujeres que nacían en él tenían posibilidad de ser buenas bordadoras, o en el otro extremo, prostitutas, dependiendo de la educación que llevaran. Vean ustedes cómo de todas maneras de sus traumas los van manifestando en lo que escriben. El perfil más sencillo de Xochiquetzal es el de una mujer joven en plena potencia sexual. Es la amante divinizada que evoca el amor, la voluptuosidad, la sensualidad, el deseo sexual y el placer en general. Parece que también es Jerónimo de Mendieta. En el Tonalamas del Códice Telleriano Remensis, en varias menciones gráficas, existen otras identidades para Xochiquetzali. Veamos la lámina 8 reverso, que es esta, con diferentes identidades. A ver, no, la lámina 8 es esta, donde tiene varios nombres alrededor. Vamos a ver qué cosas son y quiénes son. Es en uno Zipacli, la primera trecena, que Tonacastíhuatl proyecta el Tona del Sol, convertido en flechas y dardos en la naturaleza, en forma de finos carrizos, por medio de Oxomoco, Xochiquetzali, Chicomecoatl, Tonacasíhuatl es la que emite todo eso. Y lo que hicimos fue extraer la grafía, la glosa, dice Isabel, la glosa, y ponerla legible de este lado. Chicomeco es una V, Chicomecoatl, como Chicomecoatl, y corrigiendo además el nombre, Tonacasigua como Tonacasiguatl. Y entiendo perfectamente que para extranjeros les era muy difícil entablar una conversación con gente que hablaba una lengua indígena. Por eso son todos estos aparentes errores. Lo que pasa es que no tenían la facilidad
para escuchar primero y luego para manifestarlo en la escritura. Cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando los vocales son cortitas, medianas o largas. Chumisco en realidad es Oxomosco. Entonces, va para arriba. Tonacacíhuatl por otro nombre Xochiquetzali. Tonacacíhuatl por otro nombre Xochiquetzali. ¿Está claro? Tonacacíhuatl se llama Xochiquetzali. En unos Zipacli, los acompañantes son Tonacatecuhtli y Tonacacíhuatl. Otra importante identidad de Xochiquetzali comienza como la fusión de su esencia femenina con la esencia del agua, cuyo nombre es Chalchiuhtlicue, la de la falda de jade. Cecilio Arrobelo, en el diccionario de mitología náhuatl, nos revela que tanto Fray Juan de Torquemada como Lorenzo Boturini afirmaban literalmente lo siguiente: Chalchiuhtlicue tenía por otro nombre Xochiquetzal, y además de este se llamaba también Macuil Xochiquetzali. Entonces ya tenemos más asociaciones de Xochiquetzal con Chalchiuhtlicue y con Macuil Xochiquetzali. La presencia de Xochiquetzali se va haciendo notoria en toda la naturaleza sobre la tierra. El jeroglífico de Chalchiuhtlicue se los puse con agua en movimiento y me encantó, la verdad. Lo que vamos encontrando hasta este momento son Xochiquetzali, en todo entorno a Xochiquetzali, que se traduce como flor hermosa, hermosura de las flores, y por el Quetzali, que es belleza, que es hermosura, belleza floreciente. Luego viene un nombre que es una fecha, 7 serpientes, Chicome. Chicome son 7, aquí me falta una E. Chicome son 7 y Coatl quiere decir víbora o serpiente. Entonces el día 7 serpiente, que se lo adjudican muy atinadamente a el alimento que recibe de la tierra la planta de maíz. Vaya, Chicomecoa no es la diosa del maíz, como dicen, sino que representa el alimento, que son 7 formas de alimento, que extrae de la tierra húmeda para nutrirse desde la espiga hasta el elote o posteriormente la mazorca y la caña dulce del maíz. Luego, Tonacacíhuatl. Lo desglosamos no como todo mundo. Tonaca lo traducen como nuestra carne o nuestro sustento. Pero si estamos hablando de los pueblos prehispánicos, comían mucho menos carne en su dieta que nosotros, porque vaya, no podían ir a cualquier parte a conseguir como nosotros, sino que sí comían carne, sí, pero no con exceso, pero se alimentaban mucho más con con plantas comestibles, que vamos a ver la importancia precisamente cuando toquemos a Centeotl. Entonces, lo traducimos así: Tona son los rayos del sol, Acat son dardos de carrizo y energía femenina en este caso. Tona, energía solar, Acat, carrizos o dardos. Yoshomoko, el O primero es el O del pretérito, del pasado. Y Shomil es de los pies, de pies, y el ojo es que sirve vereda o camino, sendero, etc. Entonces, y en donde, en vereda, camino, en el pasado caminaron los seres humanos. Todo el mundo se disculpa porque dicen que está construida en un lenguaje muy arcaico, y entonces le dan muchísimas traducciones que realmente no tienen nada que ver con estas 3 o 4 raíces de la lengua náhuatl, y que sí nos dan luces de que sí es muy antigua, pero es precisamente la madre tierra, la tierra en donde el ser humano empezó a convivir en sociedad necesariamente, y luego a desarrollar toda su creatividad. Ella es Oshomoko y no es la diosa madre. Entonces dicen que Oshomoko y Zipactona son el Adán y Eva antiguos. Siempre tratando de explicarlos
a la manera bíblica o a la manera islámica. Chalchutlicue. Chalchihuitl es la piedra de jade, Elí es un posesivo y cueit, que pierde la terminación. Los sustantivos, todos los sustantivos, pierden la terminación cuando tienen un posesivo detrás. Entonces es la de la falda, bueno, es la que tiene su falda de jades. Y como vamos a ver ustedes, vamos a ver poco a poco se refiere a todo lo que tiene relación con el agua corrediza. Y Macuil, Xochi, Quetzali, de Macuili 5, de Xochi es flor, y Quetzali que es la belleza y la hermosura. Hasta clasecitas de náhuatl encontramos. En la historia de los mexicanos por sus pinturas, la obra de Fray Andrés de Olmos, leemos la siguiente afirmación que deja entrever ese afán evangelizador de convertir la información que les llega en mitos con parentelas divinas para clasificarlos a su libre albedrío. Y dice, para hacer al dios y a la diosa del agua, se juntaron Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, también como personajes dioses, y formaron de Tlaltecuhtli a Tlaloc y a su mujer Chalchutlicue, a los cuales criaron por dioses del agua, y a esto se pedía cuando de ella tenían por necesidad. El siguiente párrafo del cronista de Tlaxcala, Diego Muñoz Camargo, nos pone en alerta de que se corre el riesgo de convertir la información en un embrollo mayor de mitologías divinas. Y dice, había otra diosa, que por cierto, pues ella conocía perfectamente el Cerro de la Malinche. Había otra diosa que llamaban Matlalcueye, atribuida a las hechiceras y adivinas, con esta caso Tlaloc. En otro párrafo dice, hubo otra diosa que se llamó Xochitecacíhuatl, diosa de la mezquindad y avaricia, y fue mujer de Quiahuistecatl. Y no se da cuenta, digo Muñoz Camargo, que Quiahuistecatl, o sea, el gran señor de la lluvia, el conocedor de la lluvia, es Tlaloc, o un personaje que tenga esto como ser humano, es un experto en conocer lo que pasa con el licor de la tierra, desde que se forma, y cómo cae, cuando llega, cuando son las tormentas. Esos son los Tlaloctlamacasque o los Quiahuistecas, que son los mismos. Estas diosas y dioses, para eternizar sus memorias, dejaron puestos sus nombres en sierras muy conocidas. Por ejemplo, el monte de la Matlalcueye se llama la que le dicen Malinche. Llamándose de sus propios nombres, y así muchos cerros y sierras hoy en día se llaman por estos nombres. El siguiente párrafo, también de Diego Muñoz Camargo, sitúa un gran fervor en la región de Tlaxcala, muy inclinado hacia Xochiquetzali. Otra vez Xochiquetzal estaba en su mansión de Tamanchan. Allí contemplaba el árbol florido llamado Xochicuahuitl. Era entonces mujer de Tlaloc, el dios de las lluvias. Y me encontré esta figurita, me parece que es de los primeros memoriales, no le puse caramba, en donde está Chalchutlicue. Pero vean ustedes el tipo de bastón que le llaman miradores, como si aquí tuviera un espejito y por ahí anduvieran mirando lo que hay alrededor. No, estos son otra cosa porque tienen la forma del rayo, de la forma de un rayo. Bueno, era entonces mujer de Tlaloc, el dios de las lluvias. Se extiende más la influencia de Xochiquetzali, no solamente con Chalchutlicue, que es el agua que corre en arroyos y en los ríos, sino además en la lluvia, que es el licor de la tierra. Vaya, si era mujer de Tlaloc, según las leyendas, pues claro que conocía todo el proceso de cómo se forma la lluvia. Entonces no solamente es una asociación con Chalchutlicue y también con Tlaloc, todo esto en torno al elemento agua.
Esta bandita siempre me tapa mis ilustraciones. Leemos en la historia de los pipiles del Salvador, dice, Chalchiuhtlicue es quien representa a la mismísima agua de ríos y lagos. Para los pipiles consideraban de gran importancia el agua y también se considera en alguna forma que influía en los nacimientos. Otro de los nombres que recibe Chalchiuhtlicue es el de Matlalcueye. Matlalin es el azul oscuro tirando un poquito ya a violeta, pero muy azul. Del cual se localizó una variante nombrando a una sierra donde hubo muchos ameyales y dicho nombre es Matlálac, que nosotros tenemos una en Malinalco, hacia la parte noroeste del pueblo, la sierra se llama Matlálac, la de las faldas azules. Chalchiuhtlicue significa su falda llena de jades. Chalchihuitl es el jade, conocido en las crónicas como Chalchihuite, así como el Xiuhtli, que es la turquesa, con dos valores de interpretación indígena muy claros. Y vaya, ellos no revuelven lo precioso con lo hermoso. Tienen palabras, por ejemplo, Quetzaltic y el Chalchihuitl representan la hermosura, cuyo sustantivo es Quetzali. Y Xiutli, la turquesa, representa a lo apreciado o la preciosura, tomando en cuenta que es distinto a lo que se aprecia a lo que es hermoso. Y los jades, Chalchihuitl de su falda Icue, de Chalchiuhtlicue, son las joyas de jade que brillan con la luz, refiriéndose a los manantiales, arroyos, ríos, lagos, lagunas, y a la falda de la orilla del mar, que es adornada por los olanes de la espuma. Matlalcueye significa la de las faldas azules, nombre que nos remite a imaginar una montaña con pura energía femenina. Estoy hablando despacio porque claro. Sinteot, femenina como Xochiquetzali en el Códice Magliabechi. Matlala, ya vimos que significa la de las aguas azules. Estas dos acepciones son una clara alusión a las faldas de jade del nombre original, solo que en muchos casos sugiere sitios donde abundan los manantiales. Ya podemos asegurar que en donde quiera que Chalchiuhtlicue esté presente, Xochiquetzali es la belleza de las faldas y ameyales. Ella estará irradiando la belleza del jade, que representa primordialmente la hermosura, que en este caso es producida por el agua que corre sobre la tierra. Conforme avanzamos, reuniendo información, nos sorprende ir encontrando más y más nombres de supuestas deidades que describen alguna función de Chalchiuhtlicue e incluso de Tlaloc, relacionados con el agua corrediza y con la lluvia, y por lo tanto, dentro del concepto que se va extendiendo mucho más de Xochiquetzali. Entonces ya no nos podíamos quedar con la idea de una diosa, sino que íbamos viendo que en toda la naturaleza está presente, se va extendiendo, y que es esencia pura femenina. Esta Chalchiuhtlicue, Xochiquetzali, que me encontré en internet, está del color del jade y color del agua. Comenzaremos a enumerar las esencias que emanan del elemento Atl, el agua. Y son Atlatona, como nuestra madre de los mares. Tonan, que es decir nuestra madre. Y Atla es el agua. Y luego sigue Ayau Sihuatl. Ayau es la niebla. Y Sihuatl es esencia femenina. Y lo traducimos como la señora de la niebla. Huistocihuatl, la señora de las salinas, donde se produce la sal. Apozonacihuatl, la pozona es la espuma del agua,
At es agua y pozona de la espuma. Apozonacihuatl es la espuma del agua de los ríos y del mar. Luego está Atlacohuayan. Cohuapis, vemos que es ondulación de serpiente, y Yanes es una acción de Atla. Son las olas que ondulan en la orilla del agua. Ameyal Cihuatl es la señora de los manantiales. Iztac Cihuatl, la señora de la blancura de la nieve. Tonan es nuestra madre. Y Cihuatl se utiliza traducción de la señora o la mujer de. Empezamos con Apozonacihuatl, la espuma del agua de los ríos y del mar. Quiero decirles también que van apareciendo como deidades, muchas deidades mujeres. En realidad es toda la acción del agua y la belleza de la acción del agua. Y si Chalchutlico es Xochiquetzali, pues es toda la belleza del agua, la hermosura del agua. Leemos en el diccionario de Cecilia Robelo lo siguiente: Apozonalotl. At es el agua y pozonal y la espuma. Nombre que le daban a Chalchucueye, diosa del agua, cuando el agua hacía espuma. A los ríos donde hay rápidas que hacen espumosa la corriente, le dan el nombre de Apozonalcos, donde está Apozonalot, aludiendo a Apozonacihuatl, y Chalchutlicue como Apozonacihuatl es literalmente la señora de la espuma. Les fui escogiendo bonitos dibujos que fui encontrando por ahí. Aunque dice que hay que pagar regalías, pero creo que no voy a poder hacerlo. Bueno, saludo, otro traguito. Atlatona, nuestra madre de los mares. Y la está embarazada. En el libro 1, capítulo 1 del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún dice: Chalchutlicue como Atlatona honrábanla porque decían que ella tenía poder sobre el agua de la mar y el agua de los ríos, y hacer tempestades y torbellinos en el agua, y anegar los navíos y barcas que andan por el agua. También le llaman la gran señora del fondo del mar. Y yo siento estos nombres más descriptivos que con poderes de dioses, porque están describiendo a lo que se refieren. El problema, por eso al comenzar dije que probablemente la mayoría de todos estos conceptos fueron convertidos en dioses y hasta inventados en dioses por los religiosos que llegaron con una mentalidad muy religiosa. La gran señora del fondo del mar. Chalchutlicue, como Ayaucihuatl, también se conoce como Ayauctona, nuestra madre de la niebla. Desde su nombre se aclara con precisión su función. Ayautli es la niebla y Cihuatl es su condición femenina. Es además el nombre de una planta comestible parecida al papaloquilitl. La yautona como planta surge en los sitios llenos de agua o montosos que cubre la niebla por las mañanas. Esto me recuerda los nombres que le dan a uno de los calpulis en la ciudad de Tenochtitlan, que es precisamente Ayautitlan, y el otro es Xiu Ayautitlan. Es actualmente toda la zona de la Merced. Imaginen ustedes eso lleno de chinampas, lleno de sembrados. La parte oriente de la isla, en donde la humedad que recibió toda la noche, pues hacía ese lado de la isla muy fértil. Y ya más o menos por el mercado de los dulces estaba el Axuyayautitlan, en donde estaba el Huiznahuac,
y que todavía se siente mucha fuerza, a pesar del barullo de la gente, se siente muchísima energía en esa zona. Y bueno, también hay que llegar predispuesto a sentirla y a sentirla incluso sobre los aventones, los codazos, los guacales, de los comerciantes y todo eso. Pero sí, es una zona llena de mucha fuerza y que se empleaba también como tierra fértil para producir cantidad de plantas en todo ese lado de la isla, hasta el puerto de Tetamazulco, que era el que cortaba la calzada que salía de atrás de Templo Mayor, y del otro lado, entonces ya era más dedicado a lo que conocemos como la lluvia, pero seguía siendo fértil. Como dato complementario, les he platicado en las clases que en esa zona estaba Tomatlán, que ahora es San Antonio Tomatlán. El Tomatlán era un lugar en donde se cultivaban jitomates y de ahí se llevaron todos los almácigos de jitomatitos que se fueron a Europa y cambiaron por completo la cocina alemana, francesa, italiana, española, empezar a producirlos allá, de los almácigos que se llevaron de esta zona llena de niebla en las mañanas, pero fértil por la humedad que quedaba. Y lo que no sucedía del lado poniente, ahí era un poco más seca la tierra. Entonces, me gusta ver más allá de lo que dicen las crónicas. Chalchiutelicue, encontré este dibujo de Huitzilopochtli, a ver si tiene por ahí el nombre. Sí, Huitzilopochtli, en donde se ve una señora vestida, bueno, se ve vestida de agua, aunque sabemos que la sal es blanca. Chalchiutelicue como Huitzilopochtli. Huisto quiere decir salinero. Huitzilopochtli literalmente es la mujer de las salinas, donde se produce la sal a la orilla del mar y en la ribera de las grandes lagunas. Creemos que la industria de la sal estaba precisamente a cargo de mujeres, no de varones. Bueno, todos los trabajadores eran varones, la mayoría, pero la dirección del, del proceso de la sal, de la extracción, del secado de los estanques, y el empaque, porque para poder viajar con sal, la sal se diluye, sobre todo en tierras que son húmedas. Entonces idearon unos, mm, pues una especie de vasos de barro, eh, que los cubrían perfectamente con telas, los amarraban y entonces ya se empaquetaban en los, ¿cómo se llaman? Canastos, no, no son canastos, se llaman cacastles, en los cacastres, de cacastle, precisamente. Y así podían transportarla sin que se diluyera la sal. Y era tan importante el comercio de la sal porque precisamente en la ingesta de la sal está gran parte de la salud de los seres humanos. Entonces, hay un artículo muy bueno en donde hablan de las luchas en Europa por los lagos salados, de las luchas en Estados Unidos por apoderarse los mexicas de Iztapan. Iztapan quiere decir en las salinas. Entonces, eran, ¿cómo les llaman? Bueno, iban grupos de guerreros, y llegó a ir a Huizot, llegó a ir a Sayacat, cuando le toca pelear con el gran la lagartija negra, y, pero siempre por apoderarse de las salinas. Entonces, los dos centros más importantes productores de sal
fueron en la costa actual de Tabasco, llamada en pocas antiguas Huixtotin Xicalanca, y en la costa de Oaxaca, la antigua Guayacac, llamada Huixtotin Xoconosco, el actual Soconusco. Todo esto se deduce con la traducción de los nombres involucrados, pues ella solamente es mencionada escuetamente como la diosa de la sal, cuya fiesta y sacrificios se hacían en el mes de Tecuilhuitontli. Oye, en todas las crónicas lo primero que vamos a encontrar como importancia para ellos son los sacrificios que se hacían a los dioses. Y esta ilustración que me encontré también en internet, muy ilustrativa del proceso de la sal, que por cierto me la encontré en dos mitades, tuve que pegarlas, que se ve la pegada, en donde pues se pone a secar la sal, aquí se vaya el agua, lo líquido, y queda la sal arriba, y luego ya se amontona, no sé qué proceso más tendría, y luego se empaqueta para transportarla a lejanas tierras. En el vocabulario de la obra de Sahagún mencionan a los Huixtotin como los salineros y como personas de la costa, además como los ministros de la diosa de la sal. No nos queda muy clara la mención que hacen en el libro décimo acerca de los Olmeca Huixtotin, no como salineros, que sería lo más lógico, sino como seguidores de un fulano, de un señor que se llamaba Olmeca Huixtotin, que antiguamente solían hacer hechizos y maleficios, cuyo caudillo y señor tenía pacto con el demonio, siempre su demonio, que se lo trajeron también de Europa, de quien tomando su nombre se llamaron Olmecas Huixtotin. Se nota que los informantes del Sahagún, cuando no dominan el tema que se les requería, estamos hablando de los informantes indígenas, como no dominaban el tema que le estaban preguntando, pues se los inventaban. Salían del paso inventando cultos y fuerzas demoníacas que bien sabían los iban a hacer quedar bien con los religiosos que los cuestionaban acerca de las antiguayas. Y ahora es muy fácil, los informantes de Sahagún dijeron esto, pero no nos ponemos a analizar precisamente por qué lo dijeron y para qué lo dijeron y a quién se lo dijeron. Lámina 75 del Códice Magliabechi. Chalchutlicue como Atlacohuaya, por otro nombre, Acuecueyot, las ondas que se forman en el agua. Y aquí está la grafía del mismo códice, pero aquí está traducida. Cada nombre nos da una idea muy clara de su función y significado. Atlacoayan, la que es las ondas del agua de los ríos y lagunas, pero sobre todo del mar. De aquí dice, esta es una figura de una diosa que los indios tenían, que se llamaba Atlacoaya, que quiere decir agua oscura o, cosa triste, en cuya fiesta se sacrificaban indios y les daban a comer a sus dioses, ellos llamaban Totochit, y quiere decir conejos, que eran 400 cuando menos. Eso dice el texto de quien escribió esta parte del Códice Magliabechi. En el Códice Magliabechi Folio 75 es mencionado solamente como Atlacoaya. El nombre propio es Atlacoaya. Una diosa, esto lo dice también, una diosa que los indios tenían que se llamaba Tlacoaya, que quiere decir agua oscura o cosa triste. Chalchutlicue como Ameyalcihuatl. Imaginen ustedes, a mí que me ha tocado andar en cantidad de montes y de montañas, el gusto de encontrar un manantial, de sentir el agua fresca y además purísima que está brotando de la tierra o de la ladera de la montaña. Entonces, y además, en este caso le está dando una fisonomía o una presencia femenina. Literalmente, Ameyalcihuatl es la señora de los ameyales. Y viene precisamente de el agua, Meyali es manar,
Entonces, Ameyali, donde emana o brota el agua, y Cihuatl, mujer. Este nombre lo encontramos en un vocabulario cascano de Jalisco y dice Ameyalcigua, claramente referido al agua de los manantiales, por lo que fue lógico relacionarlo con Chalchutlicue. Chalchutlicue como Iztaccíhuatl, que literalmente significa mujer blanca. A ver, vamos a ver qué más dice. Por la partícula Iztac, que es la blancura, podríamos asegurar que se relacionaría con Iztaccíhuatl, pero se identifica mejor con la nieve de las montañas más altas por su blancura y perteneciente a Chalchutlicue, por ser agua que está en un estado diferente a la que corre por la tierra. Visiblemente se ve en la cima de los volcanes y en ocasiones de cerros de considerable altura, recibiendo un volcán del lado oriente de la ciudad capital, el nombre de ella, porque se parece a una mujer que descansa con su manto de nieve y sobre su cuerpo, con su manto de nieve sobre su cuerpo, llamada Iztaccíhuatl. El padre Durán describe sus representaciones y dice, su fiesta se hacía en el mes de Tepeilhuitl. La representaban con una mujer vestida de verde con su tiara blanca, o sea, la cabeza, para significar que la montaña está verde con las arboledas, pero su cima blanca con las nieves eternas. El ídolo era una diosa de palo vestida de azul. Antiguamente se utilizaba decir, está hecha de palo, cualquier cosa de madera, por muy fina que fuera, decía uno, está hecha de palo, pero soy más elegante decir, está hecha de madera. El padre Sagún describe la montaña Iztaccíhuatl después de haber ascendido a ella, según su propio testimonio, y dice, pensando en que ya estaba abajo, hay otra sierra, o sea, otra montaña. Junto a ella está el Popocatépetl humeando. Es la Sierra Nevada y a esta llámase Iztactépetl, o sea, montaña blanca, vean ustedes, que quiere decir Sierra Blanca. Es monstruoso de ver lo alto de ella. Yo la vi y estuve sobre ella. Vaya, se ufana de haber subido hasta donde pudo, yo creo, en el Iztaccíhuatl. Robelo la describe así. Cecilia Robelo hizo una joya, un diccionario sobre mitología náhuatl y, y recogió todo lo que pudo de todas partes para ir haciendo una definición de cada uno de los nombres. Y refiriéndose a Iztaccíhuatl, dice, los atavíos de Iztaccíhuatl y el de Chalchutlicue son muy parecidos, diferenciándose por los colores, pues si es azul agua con Chalchutlicue, es blanco con la Iztaccíhuatl. Los adornos en forma de abanico de Chalchutlicue y de Iztaccíhuatl son idénticos, solo que el de la primera es azul, el de la segunda es blanco, blanco como la nieve de la montaña. Y les puse el cuadro de Jesús Helguera, que aparecía en muchos calendarios. Bueno, muchos de sus cuadros son verdaderas obras de arte. Y me encontré este dibujito de Iztaccíhuatl, como, como Chalchutlicue, pero con el gorro en lugar de azul, completamente blanco, porque en la cabeza tiene nieve. Bueno, según dijo el padre Sagún. Aquí puse varias representaciones. Aquí está una Chalchutlicue, no me acuerdo de qué códice es. Este es del mapa de Coatlinchan. Es la montaña de la Matlalcueye y la efigie de Matlalcueye aquí. Este es del códice teyeriano, es Xochiquetzali, y este es un Tlaloc del libro de Juan de Tobar. Es convenientemente, pero como ser humano, no como deidad, como ser humano, vestido y actuando como un conocedor de la lluvia. Es conveniente mencionar
que una de las principales dualidades de Xochiquetzal, como Chalchutlicue, se llama Chalchutlactonac. Aquí tiene el tona del sol, sin olvidar que todo es dual desde sus más pequeñas expresiones. Continuando con el elemento agua, Diego Muñoz Camargo describe la asociación natural de Xochiquetzal con la lluvia y dice, lo que se traduce como la acción fertilizadora del licor de la tierra para que el mundo vegetal produzca la belleza circundante. Pero recordemos los mitos creados en torno a Xochiquetzali, en dualidad con el que es el licor que bebe la tierra. Dice, había otra diosa que llamaban Matralcueye, con esta casó Tlaloc. Hubo otra diosa que se llamó Xochitecacíhuatl, y que fue mujer de Quiahuiztecac. Un buen punto a aclarar, puse unos chanequitos aquí, Margelita. Yo los puse. Un buen punto a aclarar es que Matlalcueye y Chalchutlicue son lo mismo. La mujer Xochitecacíhuatl y Xochiquetzali también son lo mismo en la naturaleza. Solamente que como ser humano es especialista en difundir la belleza desde sus variadas expresiones. Y el varón, Yahuistecatl, también tiene expresión en el campo de los seres humanos acerca del conocimiento y del aprovechamiento de las lluvias, pues es un Tlalocantecutli, a quien solamente conocemos como Tlaloc. Tiene Tlaloc muchos pequeños servidores, los Tlaloques, estos, quienes moran en cada uno de los aposentos de la casa, desde dicha casa, cada uno según su color, porque los hay azules, color del cielo, más otros son blancos, otros son amarillos y otros rojos. Así Xochiquetzal vivía en los jardines de donde descendemos todos, Tamuanchan, donde Tlaloc moraba. Xochiquetzal moraba en un lugar deleitoso y de muchos pasatiempos, acompañada de muchos servidores que le servían. Tenía por ocupación hacer las cosas más bellas, hilando y tejiendo, muy bellas y excelentes obras de agujas. Era tan linda y hermosa que nada con ella puede compararse. Su casa era Tamoanchan, donde está el árbol florido, donde el cielo es fresco, la brisa es delgada y suavísima. Como que me escogí bonito el dibujo para que pareciera, ¿verdad? En este lugar de los 9 travesaños, donde corren las 9 aguas, quien lograba tener una flor de aquel árbol o ser tocado por ella, tendría dicha en el amor. Así Xochiquetzal vivía en los jardines de Tamanchan, donde Tlaloc moraba. ¿No se ve el movimiento de los pájaros de arriba? Mira, patos. Está bien bonito. Y su arbolito también, mira. A ver, aquí, Xochiquetzali, como Chalchutlicue, se presenta con varias facetas que son descripciones de cómo el agua se percibe y se respeta en la vida cotidiana. Como elemento filosófico, se va a fusionar Xochiquetzali con Tezcatlipoca, antes que se haya muy bien representada en la espuma, en las ondas, en la niebla, en la nieve, en los ríos y lagunas y en los ameyales, al ser ella misma y todas ellas Chalchutlicue en labor dual con Tlalocantecutli o Quiahuistecatl. Según Muñoz Camargo, Tezcatlipoca fue quien sedujo a la diosa Xochiquetzal. Xochiquetzal, que también se llamaba Tlazolteotl o Cihuacóatl en el Tamuanchan. Aquí ya vamos encontrando más nombres que tienen que ver con Xochiquetzal. Tlazolteotl o Cihuacóatl en el Tamuanchan. Sobre el rapto, que parece copia de una leyenda griega, en la historia de los mexicanos por sus pinturas, leemos estos párrafos donde se asienta la versión del nuevo mito lleno de increíbles simplezas. Xochiquetzali era mujer de Tlaloc, pero se la robó Tezcatlipoca y la llevó al noveno cielo donde la hizo su mujer
y desde entonces se convirtió en la diosa del amor. En ella se repite una afirmación que Muñoz Camargo ya había mencionado. Dicen que esta Xochiquetzal fue mujer del dios Tlaloc, dios de las aguas, y que se la robó Tezcatlipoca, que la llevó a los 9 cielos, que la convirtió en diosa del bien querer. Será del buen querer. Tezcatlipoca representa en el ámbito de los seres humanos al poder de la mente, y este poder abarca todos los espacios comprensibles. Para la mente no existen límites. Debe volar con libertad, alcanzando confines insospechados, o se puede canalizar hacia propósitos determinados en la metáfora de la unión de Xochiquetzal con Tezcatlipoca, como se logra utilizando con plena conciencia la energía que emana incluso en el momento culminante del acto amoroso. La seducción que emana de la mujer es parte del poder de la mente femenina por medio de Tezcatlipoca. El manuscrito de la colección de cantares mexicanos y el libro Idea de una nueva historia de Lorenzo Boturini tratan el caso de la seducción de un guerrero de grado Tezcatlipoca llamado Yaupan, que sucumbe ante los encantos seductores de la flor hermosa. Según el relato de la obra, creo que me pasé dos, no, ¿verdad? Según el relato de la obra de Boturini, Yaupan era un guerrero decidido y valiente que actuaba con gran cordura, héroe de muchas batallas, llegó a la cima del reconocimiento de su fama. Pero, cansado de esa forma de vivir, decidió darle un giro trascendente a su vida, iniciándose en fuertes disciplinas para encontrarse a sí mismo en las prácticas del humear de los espejos. Una de las rígidas disciplinas finales aconsejada por los Tlamatini consistía en retirarse un largo periodo de tiempo en celibato, en completa soledad, en lo alto de una montaña. Yaupan abandona su casa y su familia para cumplir con la prueba. Este modelo les fue muy bien a los religiosos, porque ellos venían con la práctica del celibato, quisieran o no. Dejando a su esposa, marcha en busca de la montaña adecuada para comenzar su propia interiorización. Y cuenta el relato que subió a una gran roca de forma cónica, llamada Tambor de Piedra, y se puso a hacer penitencia viviendo en castidad. Tal parece que Tezcatlipoca, como Yaok, el enemigo que todos llevamos dentro, como uno de los aspectos del humear del espejo, trata de hacer que el guerrero caiga del propósito, menoscabando la intensidad de la disciplina. Y para probar la fuerza de voluntad, lleva la tentación de la seducción al extremo. Así es como entra en escena Xochiquetzali con la seductora esencia de mujer hermosa, la encargada por Yaok para ponerlo a prueba. Y dije entra en escena porque van a ver los diálogos y parece que de veras es una obra de teatro. Yaok le había enviado una tras otra a varias mujeres y Yaupan resistió las tentaciones. Cuando llegó Xochiquetzal y se acercó a la roca, ganó la confianza del penitente y le rogó que le mostrara el camino para subir a la roca. Bajó Yaupan y la subió a su morada. Allí se olvidó de su penitencia, rompiendo su promesa temporal de castidad. Ante la sensualidad de una mujer llena de hermosura, voluptuosa y seductora, no hay voluntad varonil que se resista y el guerrero Yaupan no sería la excepción. En los cantares mexicanos es relatado el mismo episodio en una forma más poética. Llegó Xochiquetzal al lugar donde estaba Yaupan y le dijo: Yaupan, he venido yo, Xochiquetzali, vengo a saludarte, vengo a cumplir contigo el destino de mujer. Y Yaupan le respondió: ¿has venido, Xochiquetzali? He venido, dijo ella. ¿Por dónde subiré a la piedra? Espera, le dijo Yaupan, que voy allá. Y entonces subió Xochiquetzali
cubrió a Yaupan con su huipil y él rompió su promesa. Y esto aconteció porque Xochiquetzal venía del noveno cielo, del Chignaupaniucan, que está sobre nosotros. Un poco no están bonitas las ilustraciones acerca del caso, ¿no? Al quebrantar su promesa, no fue merecedor de continuar la disciplina de Tezcatlipoca y por lo tanto debía ser castigado. Como existía el atenuante de la valentía demostrada, le fue perdonada la vida por los dioses y se le dejó vivir convertido en Coloctli, el alacrán. Según estos míticos relatos, los dioses no le perdonaron el haber sucumbido en un momento de debilidad ante la belleza sensual y seductora de Xochiquetzal. Volvemos a encontrar en estos párrafos una recalcitrante influencia evangelizadora en donde la mujer es causa de los males que le acontecen a los castos varones. Nada más pongámonos a pensar, salían del monasterio, del convento, con el compromiso de la castidad, y si los mandaban precisamente como las órdenes mendicantes a ir de casa en casa a pedir comida o a pedir dinero para sobrevivir en los monasterios, ¿qué pasaba si veían a una preciosa mujer? Entonces su, su propia masculinidad pues, se echaba a andar, pero entonces ellos pensaban que era el diablo el que les estaba produciendo eso y llegaban a sus celdas a azotarse para que no tuvieran esos deseos tan carnales. Nos falta incursionar en el elemento fuego. Hasta ahorita todo lo que hemos visto ha sido el elemento agua, ¿verdad? Bueno, en este no, ya porque ya andamos por los cerros hasta con alacranes, pero bueno. Nos falta incursionar en el elemento fuego. Y ven que le puse fueguito de veras al huehueteo Xutecuhtli. ¡Ay! Se está agotando mi batería. ¿Por qué no desconecté? ¿Quién sabe? Se llevé el cargador, por ahí debe de estar. Sí, sí, mi amor. Sí, sí. Ahí va. Ya, mi equipo, mi staff está en acción. Ya listo, ya, ¿verdad? Rápidamente. Nos falta incursionar en el elemento fuego. ¿Qué podemos encontrar relativo a la belleza y al calor dentro de las manifestaciones de la energía femenina? En el interior de la Tierra hay calor intenso que es impulsado hacia la superficie. Es el del fuego interno de la Tierra llamado Huehueteotl. Es el principio generador más antiguo del que hay conciencia, el cual se junta con el calor celeste que nos envuelve en forma vibrante y ondulante, el cual llega siempre en forma perpendicular a la superficie, envolviendo a la naturaleza junto con el tono del sol. Es de color turquesa y lo representa con mariposas azules descendiendo constantemente y se le conoce como Xutecuhtli. En este dibujo que hicieron de Huehueteotl, le pusieron la mariposa de Xutecuhtli. No me di cuenta si no se lo hubiera pintado de azul para que estuviera más acorde a Xutecuhtli. Chantico y Huehueteotl. En el libro 7 del Códice Florentino leemos que en su interior hay fuego y calor, y cada uno son padre y madre de los demás generadores de la naturaleza. No me había fijado que en el libro 7 del Códice Florentino hablan de Xutecuhtli y de Huehueteotl, y de los dos dicen que son madre y padre. Vaya, no es uno madre ni el otro padre, sino que Huehueteotl por sí mismo es madre y padre, y Xutecuhtli por sí mismo es madre y padre. O sea que los dos son generadores de dualidades. Hermann Bayer nos dice, a ver, Inteteu inan, Inteteu itach, Huehueteotl.
Intlexisco, Inxuctetzacual. Eres madre y padre de los dioses, así dice literalmente, Huehueteotl, el ombligo del fuego, estás en el encierro del fuego azul turquesa. Hermann Bayer, el gran sabio alemán, nos dice que Huehueteotl es Tonan Intotah y se identifica con la abuela tierra y la Matecucli Teteoinan. Inteteoitat son también Ometecucli y Omeciguat, desde el origen de todo dual, el origen de todo. Ellos dirigen los dardos de calor hacia la tierra, convertidos en Tonacatecucli y Tonacasiguatl. Esto es interesantísimo, porque si estamos hablando de un Ometeo dual, en el todo lo conforman Ometecucli y Omeciguatl, en el todo absoluto. Pero actuando en la naturaleza son ellos mismos, pero aprovechando la energía del sol. Entonces, por eso, en lugar de ser Ometecucli y Omeciguatl, son Tona Acatecucli y Tona Acasiguatl. Se los voy dando poco a poquito porque esto es básico para no estar creyendo en todo lo que nos dicen actualmente, oficialmente. Nos es muy grato encontrar más referencias acerca de principios generadores que cada uno en su interno lleva naturaleza dual. Como Tonatiuh el sol y Tlali la tierra, que en este caso los dos generadores del calor en la naturaleza, cada uno es madre y padre de los demás elementos generadores y son Huehueteotl, Ixutecuhtli, Intonan, Intotah. Y como complemento les diré que cuando hablábamos de dualidades y descubrimos ya hace muchos años en uno de los tomos de estudios de cultura náhuatl, un artículo que escribieron Carlos Navarrete y Doris Hayden, en donde trataban de hacer que no se siguiera repitiendo que el rostro de la piedra del sol, que es el sol. Ellos por todos los medios demostraron que se trataba del rostro de Xiuhtecuhtli de tierra, que es el único en todas sus representaciones que tiene un tecpat colgando del labio inferior. Y solamente él, ninguno más. En este caso, demostraron que era el rostro de la tierra, pero pues nadie les hizo caso y todavía los carteles que venden en antropología, en el museo, en muchas partes, dicen que es el rostro de Tonatiuh el sol. Bueno, pero esto nos da también otras vertientes. Si Doris Hayden y Navarrete le daban el mismo de intonan, intotah, telali, intonan, intotah, Tonatiuh, intonan, intotah. O sea, que la tierra es madre y padre al mismo tiempo, y el sol es madre y padre al mismo tiempo. Vaya, unitarios, pero duales. Entonces, siempre pensamos en la educación mexica, pero no nos podemos a pensar qué tipo de filosofía les enseñaban. Nada más pensemos que un niño que creció antes de que llegaran los invasores, en cualquier época, en su cabeza estaba implícito el sentido de que todo es dual, desde que la menor partícula de materia o de elementos de vida, todos son duales en lo más pequeño que de su composición. Entonces ellos se sabían duales y vaya, tenían que proyectar dualidad también. En el momento que llegan con un dios varón y tratan de borrar todo esto en las primeras generaciones, ya la tercera, cuarta generación ya ni se acordaba de lo suyo, pues ya se los habían borrado. Se les olvidó que la dualidad es toda la esencia que compone absolutamente lo existente. Y entonces, qué bueno encontrar que Huehueteotl y Xiuhtecuhtli también son, que Ometecuhtli y Omeciguatl también son duales, y que Tonatiuh y la tierra también son duales. Entonces, es del todo, absolutamente todo es dual, desde este punto de vista.
como andábamos buscando la participación de Xochiquetzali en el elemento fuego o el calor, pues la encontramos ni más ni menos que en la entidad femenina que emana la calidez dentro del hogar, llamada Chantico. Chantico, esta es la Chantico del Códice Telleriano. Vamos a bajar la Chantico, miren ustedes. Chantico, por ahí debí desglosarla, viene de Chantli, Icti y Co. Entonces, Chantli, Icti, Co se le quitan ciertas partículas y queda el nombre de Chantico. Y literalmente es la que tiene el calor dentro de Chantli, la casa donde vive uno. Entonces, en el códice telleriano, junto al nombre de Chantico, se ve el nombre de Coacholotl en letras rojas. Por eso dicen que tiene dos nombres, Chantico y Coacholotl. En realidad, no dice en la glosa del códice a qué se refiere Coacholotl. El doctor Miguel León Portilla, en Filosofía Náhuatl, también reafirma esa dualidad latente en el fuego. El dios del fuego, este texto es muy conocido de don Miguel. El dios del fuego, Xuctecutli, es una divinidad que todo lo compenetra e irradia y recibe también el nombre de Huehueteotl, el dios viejo. Se le llama también Tota, nuestro padre, y Teteu Inan, nuestra madre, o Teteu Itag, madre y padre de los dioses. Originalmente es como lo indica su nombre, Señor Azul. El color azul turquesa es Shuj, Dios del cielo diurno, Dios solar. Si le quitamos todo lo que lo emparenta con deidades, nos queda algo de verdad, pura bioenergía que emana de la cara celeste y nos llega por todos lados al planeta Tierra. Es precisamente el calor que nutre a Chantisco para mantener un ambiente de amor y cariño envuelto en la calidez que solamente una esencia femenina puede irradiar desde dentro del hogar, ya sea abuela, madre, hija o hermana, pero sobre todo la pareja que le da solidez a la unión familiar desde el centro del Chantli, la morada que habitamos. Chantisco quiere decir la que está dentro del hogar. Y muchas veces nos confundimos por los diccionarios en que Cali quiere decir nuestra casa. Cali es cualquier edificio, cualquier recinto, pero Chantli es donde vivimos nosotros. Todavía, cuando yo era chico, de la gente que vivía, por ejemplo, en los barrios, decía, y voy a mi chante. A su chante. Alejandro Montiel Coello, que de verdad que los cuentos son una hora y no hemos tenido dinero para poder hacer una edición. Alejandro Montiel amplía el perfil femenino de Chantico al afirmar que es imposible definir a Huehueteotl y a Chantico como entidades sobrenaturales, ya que esto implica el aceptar que en el universo hay algo que no es la naturaleza, lo cual es absurdo desde el pensamiento indígena mexicano. El hecho de que Huehueteotl y Chantico representen al fuego y al calor no significa que los antiguos mexicanos tuvieran confusión respecto de ambas entidades, pese a que indudablemente están íntimamente relacionadas. Basta echar un vistazo a cualquier diccionario náhuatl español para advertir que fuego es tletl y calor es totoncayo. Me encantan sus libros porque te desglosa como ingeniero. No, es físico, matemático. Entonces te desglosa las cosas de una manera fácil de comprenderlas y les quita también todo lo que tiene que ver con deidades. En nuestra madre y venerada Tonantzin son generadores todos los seres que en ella viven. Chantico, la del hogar, es la esencia femenina del fuego y el calor del hogar. Huehueteotl no es el dios del fuego. Huehueteotl es el fuego mismo, pero referido en forma reverencial.
de Huehuentli, viejo antiguo, y Teot, generador de vida. Tenemos una Xochiquetzali y a una Chantico. Y vean ustedes que a pesar de que en su atuendo son diferentes, el asiento en donde están es muy parecido. De ahí emanan nudos trenzados. No sé exactamente en este momento qué quieren decir, pero Chantico y Xochiquetzali son lo mismo con proyecciones diferentes. Nos dice Alejandro Montiel. Vean ustedes qué picardía en esta niña, ¿eh? Qué coquetería. Nos dice Alejandro Montiel Coello, entrando en los terrenos de lo que la ciencia aún no puede explicar, que aquí se junta Xochiquetzali con Chantico, fusionándose en una misma esencia femenina. La física nos ofrece tan solo una explicación fría y austera de lo que es Chantico. Es más, quizá carece de recursos para explicarla debidamente. Por ello es necesario concluir con un buen complemento de lo que hasta aquí se ha dicho y recurrimos a la intuición poética de una mujer realmente generadora de la sutileza femenina de Chantico. Rosario Castellanos, que en forma implícita nos envuelve en la esencia de calidez hogareña en su poema En el filo del gozo. Dice Rosario Castellanos, hablando de su pareja, de su amor, dice: tu sabor se anticipa entre las uvas, que lentamente ceden a la lengua, comunicando azúcares íntimos y eclectos. Tu presencia es el júbilo. Cuando partes, arrasas jardines y transformas la feliz somnolencia de la tórtola en una fiera expectación de galgos y amor. Cuando regresas, el ánimo turbado te presiente como los ciervos jóvenes, la vecindad del agua. Don Miguel Portilla, en su libro Toltecayot, aborda este tema con palabras muy floridas. Dice: y así el hombre recibió como un don de la diosa Xochiquetzal el don de disfrutar el amor en el trueque trivial de la simiente del placer. De verdad que se percibe el amor inspirado por Xochiquetzal, pues decían los ancianos en sus pláticas que las cosas buenas que hay sobre la tierra, que al lado de los alimentos, la risa, el sueño, nuestra fuerza y nuestra robustez, están el amor y el placer por el cual se hace la simiente de las gentes. Emana de la belleza femenina el poder de la seducción como una faceta importante de Xochiquetzali al ser generados sus pensamientos y deseos desde el humear del espejo de Tezcatlipoca. Antes de entrar ahí, ¿quiénes son? Xochiquetzali y Pilsintecuhtli. Ven ustedes, aquí está Pilsintecuhtli con Xochiquetzali, en esta composición que les hice tomada de dos códices. Antes de entrar al ámbito de la parte femenina, antes de entrar al ámbito de la parte femenina de la tierra, analicemos la unión que en los mitos se asegura fue su primera pareja, después de descender de los dorados cabellos de luz solar de Tonacacigua. Pilsintecuhtli literalmente es el sol niño, aunque en los relatos se ha identificado como hijo de Tonatio, el sol. Pilsintecuhtli es la representación del sol niño como lo es Huitzilopochtli, o hijo del sol, y sin mayor problema fue fácilmente sustituido por el niño Dios cristiano. Aunque en los textos aguntinos Tonatio es en esencia dual, Tonatiuh y Etonan y Guantotag, él es el sol, nuestra madre y nuestro padre, principios difícilmente asimilables para los cronistas que venían conformados por dos tendencias filosóficas un tanto misóginas como eran en ese momento el cristianismo y el islamismo, dos corrientes conformadas desde los mismos principios básicos y los mismos objetivos. Es muy fácil deducir que precisamente de todo el conocimiento hebraico, cómo poder
restarle fuerza a dos enormes poderes como que eran el cristianismo, que se fue extendiendo, y al islamismo, que también se fue extendiendo. Bueno, más bien, ¿cómo poder restarle fuerza a ciertos grupos que estaban agarrando poder, tanto del lado europeo como del lado de Arabia, creándoles dos filosofías casi idénticas? Entonces va el arcángel Gabriel y habla con Mahoma y le da todo lo que tiene que decir en el Corán. Y él viene de Gabriel y le avisa a la Virgen María que está embarazada. Pero es el mismo chismoso. Y entonces, así es como nace el cristianismo y el islamismo, pero con la raíz hebraica de un Dios varón. Y entonces, todo lo que se derive de un Dios varón es poderoso y dueño de todo lo que hay a su alrededor. Y en las dos corrientes sucede lo mismo. Es un verdadero enredo entre los mitos, sobre todo por los parentescos adjudicados a los personajes en escena, lo que nos obliga a buscar coherencias con lógica para definir líneas de actividad en la naturaleza, pero como elementos generadores, no como dioses, lo mejor que podamos. Y dicen que cuando estas cosas se comenzaron a hacer, hubo un hijo al cual dijeron Pilsintecuhtli, y porque le faltaba mujer, le hicieron una de los cabellos de Tonacacíhuatl, y le dijeron Xochiquetzal, con la cual fue por primera vez casado. Tonacatecutli, su esposa Tonacacíhuatl, ella tenía por otro nombre Xochiquetzali. Chalchutlico tenía por otro nombre Xochiquetzal, y además de este se llamaba también Nacuil Xochiquetzali. Qué difícil fue ir acomodando todo lo que encontrábamos para que tuviera coherencia, porque es una maraña enorme. Y pusimos aquí a una pareja que fueran Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, y a un Pilsintecutli que me encontré en una serie de trajes de guerreros aztecas, y a esta preciosa muchachita que siempre está junto de él. Con diferentes atuendos hay varias parejas, entonces pues las aproveché. Pues Pilsintecutli y Xochiquetzali, y además les va re bien. En la historia de los mexicanos, por sus pinturas, no puedo hablar, ¿por qué? En la historia de los mexicanos, por sus pinturas, localizamos estos párrafos que describen el nacimiento y la transformación de Centeo Xochipilli como producto de esta dualidad. Y dice Fray Andrés de Olmos: en este tiempo había otro dios llamado Pilsintecuhtli y su mujer se llamaba Xochiquetzal, los cuales tenían un hijo llamado Xochipilli. El siguiente párrafo de la misma leyenda lo transcribimos de épica náhuatl del padre Ángel María Garibay Quintana, y dice: en una caverna estaba yaciendo Pilsintecuhtli con la diosa Xochiquetzal, pero que descienden todos los dioses con ellos, que los interrumpen. De su connubio nació un niño llamado Sinteo. Vean, aquí puse a un Pilsintecuhtli, a una Xochiquetzal, ya con el niñito. ¿No se parece a un nacimiento de Nochebuena? Mágela. En un momento atemporal, sin tiempo, la luz y la energía del sol condensadas en Pilsintecuhtli se juntaron con las esencias femeninas de Tonacacíhuatl contenidas en Xochiquetzali, en una gran caverna que representa en la narración el gran vientre de la tierra. Hasta su interior acudieron los demás principios generadores, llamados dioses, para depositar en el producto de la unión todos los dones de la naturaleza. La interpretación se enriquece al anexar el siguiente párrafo, en donde se describe que al nacer Centeot, al que también llaman Xochipilli y Tlazocpilli, niño amado, fue brotando de su cuerpo todo lo necesario para la subsistencia vegetal
de la humanidad. Y vean qué bonita composición. Yo mismo me echo porras, ¿eh? Aquí está la mamá y el piercing con el niño y van llegando todos llevándole algo. ¿No serán los Reyes Magos? Mira el anterior, Marijilito. Es el nacimiento. Y estos son los Reyes Magos. Bien bonito. Sinteo, al nacer, fue sepultado en la tierra y de sus cabellos brotó el Ichcatl, el algodón. Fíjense, le dicen Dios del maíz, pero de todo. Y de una de sus orejas, una muy buena semilla que comen gustosos llamada huauzontli. Y de la otra, una muy buena semilla llamada aguautli o mixhuautli. De su nariz fue formada otra más llamada chian, que calma los ardores de la época de calor. De sus dedos brotó una que yace bajo la tierra y es el camochtli, que es como los nabos, muy buen fruto. Desde sus uñas, el maíz largo, base del sustento de los hombres, y es lo que comen ahora. Y del resto de su cuerpo le salieron otros frutos que los hombres pueden sembrar y cosechar. Y es por esto que su otro nombre es el de hijo amado Tazopili, que es igual que Xochipili. Este texto le da el traste con todas las deidades, porque Sentli, con E larga, quiere decir conjunto de, en plural, y Sen, con E corta, quiere decir uno. Los dos son uno, pero uno es una unidad y el otro es un conjunto de elementos idénticos. Entonces, por eso decimos Sen Anáhuac, todo el Anáhuac. Sen Yelistli, la familia está compuesta de varios, pero es un conjunto. Entonces, y además, le sale todo lo que los seres humanos necesitamos para comer, vegetal. De todo lo hermoso y florido, radiante y luminoso que contienen en su esencia Xochiquetzal y Pilcintecuhtli, brotó Sinteo Xochipilli como hijo amado de esta dualidad. A Sinteo lo conocemos a través de los libros de historia en su esencia dual como el dios o la diosa del maíz. El padre Torquemada describe en el capítulo 25 de la monarquía indiana a la diosa Senteo y dice, a la diosa Senteo, porque siempre le estamos dando, ¿qué les diré? Como el género masculino, pero es, vaya, es diosa y es esencia femenina y esencia masculina. Tenían estas gentes indianas una diosa que se llamaba Senteo, que quiere decir diosa del Sentli, que es la mazorca del maíz o trigo de estas indias. A esta diosa tenían una grandísima reverencia y veneración, en especial en la provincia de los Totonacas, y la obedecían en todo. Y vean este cuadro de haciendo las tortillas y bebiendo su atole, no creo que sea porque tiene que ser pinole con agua. Xochipilli, el hijo de las flores. Centeotl, como esencia dual, es ambivalente en su género y según la narración, de su cuerpo brotaron todos los sustentos vegetales necesarios, además del grano de tlayoli, el maíz, en el elote. Vale recordar que Sentli significa mazorca y el grano de maíz se llama tlayoli, que significa lo que nos da vida. Es que yoli es la vida. Esencial en el contexto de la vida. Senteotl es el principio generador de todo el sustento vegetal y de ninguna forma se puede aceptar que lo reduzcan a ser solamente el dios o diosa del maíz. Xochipilli es otra faceta que tiene relación con las plantas, ya que desde su nombre, como el hijo de las flores, es parte de la botánica prehispánica, por lo cual se le conoce también como Senteotl Xochipilli. En el apéndice 1 de la obra de Sahagún es descrito el atavío de Xochipilli con una indudable relación del sol con las flores, sus sonajas, sus sandalias de flores, su escudo con la insignia del sol,
hecha de mosaico de turquesas, y en una mano tiene un bastón con remate de corazón. De Pilsintecus y Xochiquetzal nació un niño llamado Sinteot. Su otro nombre es el de hijo amado, Tlazojpili, que es igual que Xochipili. En el capítulo 14 de la historia de Fray Bernardino dice que en esta parte habla de un dios que se llamaba Macuilxochitl, que quiere decir 5 flores, y también se llamaba Xochipili. Entonces, como entre todos va quedando solamente un contexto solar, entre todos, con varias funciones diferentes. ¿Qué quiere decir Xochipili? Quiere decir el principal que da flores o que tiene cargo de dar flores. Lo que para Durán es la fiesta de las flores, llamada Xochitl, dedicada a Xochiquetzali, para el padre Sagún es una fiesta dedicada a Macuilxochitl. Pero además, como conceptos, son lo mismo, tienen que ver con las flores. A este dios llamado Macuilxochitl se le hacían una fiesta y se llamaba Xochitl. Le quité todos los sacrificios que mencioné. Bueno, es una centeos femenina en Tozostontli y una Xilonen, este es Xilonen, perdón. Este es Xilonen, y esta es una centeot femenina, ataviadas en Huaytozostli, ataviadas y con tocados de elementos que generalmente porta Xochiquetzal. Son las láminas 31 y 36 del Códice Magliabechi. La obra del padre Sagún y el Códice Magliabechi nos brindan más asociaciones de las deidades con la naturaleza de las que habíamos sospechado. Al octavo mes llamaban Oitecuilhuitl. En el primer día de este mes hacían fiesta a la diosa llamada Xiloni. En el comentario al Magliabechi leemos lo siguiente. Esta fiesta se llamaba entre los indios Hueytecuilhuitl. Y el demonio que se hacía esta fiesta se llamaba Huistosihuatl. La cedilla suena como la Z. Sacrificaban en ella a una mujer que llamaban Xilone, que quiere decir mazorca de maíz, los granos no cuajados, con kilotitos apenas, porque en este tiempo los había ansí, las cuales mazorcas ansí no cuajadas llamaban xilotl. Entonces, Xilonen, yo creo que su nombre debería ser Xilonan, como la madre de los gilotes. Ya le digo, no, mi comadre dijo que por... Bueno, Diego Muñoz Camargo comenta que Tezcatlipoca fue quien sedujo a la diosa Xochiquetzal, Tlazolteotl o Cihuacóatl en el Tamuancha. Entonces, Xochiquetzali también es la Tlazolteotl y la Cihuacóatl, porque dice Muñoz Camargo, fue quien sedujo a la diosa Xochiquetzal, Tlazolteotl o Cihuacóatl en el Tamuancha, o sea, tiene más nombres. Entonces, Xochiquetzali también es Tlazolteotl, Tlazol y Cihuacóatl. En la mitología del siglo XVI son las supuestas diosas que tienen en sí los ciclos de la tierra. Pero su influencia no es tan limitada, porque no están regulando los ciclos femeninos de todos los seres mujeres que existen en la naturaleza. Por ejemplo, Tlazolteotl es el concepto reciclador de la tierra madre, que todo lo reintegra a su seno cuando se une a Xochiquetzali. Cuando se une a Xochiquetzali, el resultado es plenamente positivo. Esta la tomé del Códice Borbónico. Precisamente es el traje que hicimos para la primera representación y que hicimos un 17 de mayo. Que ya te tocó a ti llevarlo una vez, ¿verdad? Este traje. Y bueno, en Xochiquetzali no todo es sensualidad. Vean ustedes esta escultura. Es un telar, está tejiendo en un telar. No es que de barro salió todo mucho más grueso. En Xochiquetzali no todo es sensualidad.
como dicen las crónicas, ya que desde ellas es la diosa, patrona del juego, del canto, la danza, la alegría, las flores y en términos generales de todo lo que representa la belleza. Pero se quedan sus conclusiones restringidas al darnos cuenta que está presente en la manifestación femenina universal, o por lo menos de lo que conocemos sobre la Tierra, pero con la limitante bibliográfica de ser amoral y superficial como diosa del amor y por extensión de las prostitutas y de los adúlteros, y con más aceptación, patrona de los pintores, bordadoras, tejedoras, escultores y plateros. Y me encontré estos dibujitos en varios códices. Algunos se reprodujeron bonitos y otros muy borrosos, pero bueno. Realmente, Xochiquetzali es la inspiración y esencia de las mujeres pintoras que ejercían la profesión de tlacuilo, como lo muestra gráficamente el Códice Telleriano Remensis. Xochiquetzali es la joven plena de gracia y coquetería, con la fuerza de atracción que crea el placer de la joven que al ser fecundada vive su preñez manifestándose en la joven madre que deja brotar el manantial del sentido maternal. Aflora también en la señora que va madurando, acumulando la experiencia de la vida. Tlazolteo, el concepto reciclador de la tierra madre, que todo lo reintegra a su seno cuando se junta con Xochiquetzali, el resultado es plenamente positivo. Hasta ahí llegué de ilustraciones. Pero, por ejemplo, en esta, se me encimaron, pero bueno, ahorita las apartamos. 10 minutos. Vean ustedes esta preciosa escena. En donde la preciosidad de la mujer sol, de la manifestación de la belleza a través de todo lo que produce la tierra, todo lo que produce. Pero aquí entra también una explicación muy importante. Hasta ahorita hemos encontrado solamente en los textos a Tlazolteotl, pero en el campo casi no se menciona a Tlazolteotl. En primer lugar, porque el sentido de basura no existe en ninguna lengua indígena. Fueron varias palabras que siempre que llegábamos a un lugar donde no hablaban Castilla, les preguntábamos cómo se decían esas cosas, decían, no, pues aquí no sabemos cómo se dicen. Por ejemplo, pecado, infierno. Me voy acordando. No existen, no son conceptos basura, no son conceptos que sean en su mentalidad, porque todo, absolutamente todo, es aprovechado hasta el máximo, hasta el momento en que desaparece de la faz de la tierra. El ejemplo que nos ponía mi abuelo ahí en el pueblo era que la caña de maíz crece, la tierra uno crece, da las mazorcas, se cortan las mazorcas ya secas, etcétera, y se queda la caña seca. Entonces se corta toda esa caña seca y se pone todavía en una especie de conos que les llaman mogotes para que acabe de airearse, secarse, porque van a ser la pastura, el alimento de los que tienen animales, tienen burros, caballos, vacas, toros, etcétera, chivos, y se aprovecha todo. Pero los tronquitos de la caña son macizos, entonces se desentierran y se amontonan y es el combustible para guisar, para comer. Entonces hasta que se vuelve ceniza todo, por eso no existe el concepto basura, todo es aprovechable. La basura que ahora nos ahoga mundialmente es producto de la incultura actual. Entonces, Tlazolteotl es lo que ya sirvió, pero se recicla y vuelve a servir. Eso es la acción de Tlazolteotl. No es la diosa de la basura,
no es la diosa de las inmundicias, no es la diosa de los adúlteros. Hay una frase por ahí de uno de los frailes en que el contexto de basura se lo aplican también a la relación sexual, porque para ellos eso les enseñaban por el celibato, pero bueno. Entonces, pero el otro concepto no es tlazolteot, sino tlazogteot, con una J suave. Y viene, no viene de tlazoli, lo que ella sirvió, sino viene de tlazogtli, que es el amor, el cariño, sobre todo el cariño. Y entonces, tlazogteot es la que todo nos da con cariño, es la acción de la tierra, precisamente produciendo todo lo que necesitamos todos los seres vivos que vivimos de ella y con ella. Pero Tlazolteotl es la que abre sus brazos y recicla, llega todo lo que ya tuvo su servicio y lo reintegra hasta en nuevas formas de vida. Esa es la diferencia entre Tlazolteotl y Tlazocteotl, pero es ella misma. Es la misma Tonantzin, la misma Coatlico, etcétera, la misma Xochiquetzali, pero ya madura, que tiene toda esa función. Entonces, Tlazocteotl es la que al abrir los surcos hace que broten las plantitas en el lomo de cada surco. Y es el principio. Y Tlazolteotl es la que termina esa función cuando le toca tener para sí el trabajo de reciclar todo lo que brotó de ella misma. Y esto no le queda claro porque como no aparece Tlazocteotl en las fuentes históricas, pero es muy sencillo irse al campo y oírlo. Nunca van a encontrar a Tlazolteotl, pero sí a Tlazocteotl, porque saben que la tierra nos los da todo con cariño. Entonces, de aquí en adelante es empezar con las historias, todas las historias que encontramos, todas se van tejiendo y entretejiendo por sí mismas. Todas las historias del mundo las tejemos con la trama de nuestra propia vida. El uso del telar, el malacate, el molote de hilo, todo eso entra en juego y nuestra vida la vamos llevando a cabo en forma de una espiral constante. Y esa espiral, con ese hilo que estamos produciendo y que vamos dejando día con día, hace la trama de la vida con los miles de hilos de los seres con los que convivimos sobre la tierra. Y entre todos, energéticamente, estamos vistiendo, estamos cubriendo a la madre tierra con nuestra propia bioenergía. Eso es entenderlo, es portarse bien, porque ¿cómo voy a actuar en contra de la que me está dando todos los beneficios? ¿Cómo voy a actuar en contra de todo aquello que es de la tierra para mi propio bien? Entonces, vamos a seguir tejiendo nuestra vida, vamos a tratar de que cada paso que demos se vaya desenvolviendo ese pequeño megatito para que se vaya entretejiendo con las vidas de todos los seres vivos, de los árboles, de las plantas, de los perros, de los gatos, de las víboras, de las culebras en el monte, cuando andamos en el monte, de los que andan en coche y andan a pie. La vida de todo estamos tejiendo a la madre tierra. Entendiendo esto bien, se nos olvida andar de malosos, matando gente, echándola en las fosas, porque para eso no nacimos. Nacimos para ser positivos, creativos, maduros, responsables, y no eso que están volviendo a nuestras sociedades en toda América Latina. En fin, nos queda para la semana que entra empezar con estas diapositivas. Son muy poquitas ya, y empezar la historia. Le puse la niña sol y el solsticio de invierno, pero más bien debía haberle puesto En busca de un pintor indígena de la talla de Miguel Ángel Buonarroti,
que pintó la Capilla Sixtina y que nadie lo reconoce porque por cualquier lado que lo reconozcan, se les cae un teatro que le está dando enormes beneficios a ciertos núcleos de nuestra sociedad. Ahorita.